dando la vuelta y vuelve a recuperar los $93 el barril. Vamos a ver qué previsiones tiene para el petróleo Hamco Financial. Vamos a hablar con John Teed, fundador y director de Hamco Financial. John, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos pendientes de los precios del petróleo, John. En los últimos meses hemos visto cómo iban subiendo ante esa recuperación económica, esa demanda creciente, pero también estamos viendo cómo están alcanzando nuevos máximos de 7 años en medio de esa preocupación por lo que pueda suceder con Ucrania y con una invasión, una hipotética invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo veis vosotros los precios del petróleo en el corto plazo? Sí, yo creo que se han incorporado bastante temor a las acciones de Rusia y Ucrania y la precio ha subido mucho en las últimas semanas. Yo creo que hay bastante optimismo incorporado en el precio hoy. Yo creo que habrá volatilidad. Vamos a ver si Rusia hace algo este miércoles o las semanas que vienen. Y yo creo que probablemente si sucede algo, probablemente es más una oportunidad a corto plazo a reducir posiciones. Yo creo que puede haber mucha volatilidad por ambos lados en el corto plazo. Dentro de, y a pesar de esa volatilidad, hay muchas casas que nos están diciendo ya que ven los 100, 110, 120 dólares en el corto plazo. ¿Vosotros qué niveles barajáis? Sí, nosotros no intentamos mirar tanto al corto plazo, sino al medio plazo. Y lo que es indiscutible es, aparte de todo el movimiento a luchar contra los problemas climáticos, la demanda de petróleo sigue subiendo año tras año, está recuperando ya los niveles pre-COVID en estos momentos y es muy probable que va a seguir subiendo porque los países emergentes, cuanto más desarrollados son, más energía, más productos consumen. Entonces, yo creo que hay que ver mucho cómo va a evolucionar esa transición. A medio plazo, hay muchos bancos que están previendo precios mucho más altos y ajustado por inflación a nivel de 2014, que fue más o menos el último pico de petróleo, los precios pueden subir mucho todavía, que creo que muchos no están contemplando ese tipo de subida de precio. Dentro de este contexto, además de Ucrania, ¿qué otros factores veis que puedan causar esa volatilidad durante los próximos meses? ¿Cómo estáis viendo, pues, por ejemplo, la desaceleración económica, los problemas de oferta? ¿Qué otros factores podrían añadir esa volatilidad al mercado petrolero? Sí, muy buena pregunta. Sí, yo creo que las negociaciones con Irán, si levantan las sanciones y Irán puede volver a exportar petróleo más libremente, creo que hoy en día exporta clandestinamente bastante, pero si Irán vuelve a poder exportar libremente, eso puede ser un factor a corto plazo bastante importante por el mercado. Yo creo que no hay muchos muy preocupados por la ralentización de la economía hoy por hoy. Los indicadores adelantados están suavizando y muchos bancos centrales están empezando a subir tipos y retraer liquidez. Entonces, habrá que ver, creo que más por la segunda mitad del año, cómo afecta eso. Creo que otros factores es cuánto puede subir la producción el OPEC y Estados Unidos, que en los últimos meses, OPEC ha aumentado la producción de cuotas a 400,000 barriles y no han logrado subir. Creo que el último mes subieron 65,000 barriles. Entonces, hay muchos países que no pueden cumplir con las cuotas. Y en Estados Unidos, por todo el movimiento verde, etcétera, las empresas están muy reticentes a aumentar la producción e invertir a pozos nuevos y están bajando mucho el inventario de pozos que han perforado años atrás y han bajado mucho en los últimos 2 años. Entonces, o tiene que haber más actividad o mayores precios, o ambos. Dentro de lo que mencionabas de Irán, estábamos pendientes de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para un posible acuerdo, algo que podría hacer que Irán vuelva a exportar, como tú decías, al menos oficialmente, y a poner crudo en el mercado. ¿Podría un aporte de Irán ayudar a cubrir ese exceso de demanda que, como dices, algunos productores no están consiguiendo cubrir?
Sí, nosotros estamos esperando que más probable llegará a un acuerdo. Creo que impactaría 1 millón y pico de barriles por día, que son 2 o 3 meses de lo que está previendo aumentar producción OPEC. Entonces va a ser un alivio para el mercado, sin lugar a duda, y yo creo que ayudaría a estabilizar los precios en el entorno que están ahora. Pero hay que mirar la curva a largo plazo, los tipos de curva de precios de petróleo. Hace un año estaban $50, hoy están 70, pero en 2014, 2010, 2008 andaba cerca de $90. Entonces, hasta que esa curva sube, los productores no van a tener muchas ganas de producir porque los precios a futuro son mucho más bajos. Entonces, es un alivio a corto plazo Irán, pero no es una solución para el mercado a medio plazo. ¿Cómo ves también las perspectivas de inflación y las valoraciones de las empresas del sector? Si esperamos que aumenten esas inversiones y, por tanto, la actividad de las empresas del sector, ¿esto podría redundar en unos precios más altos y en unas valoraciones de las empresas del sector aún más altas? Sí, yo creo que la clave es las inversiones en el sector. Va a ayudar mucho a contener la subida de precios. Pero independiente de los precios mantienen donde están ahora, va a haber más actividad. Todos los meses aumentan más perforaciones de petróleo en Estados Unidos, que Estados Unidos cumplió el 70% de la demanda mundial de nueva producción en los últimos 10, 15 años, y creo que mucho de la producción futura o tiene que venir de ahí o de algún otro país. Entonces, estamos mirando mucho los precios de las empresas del sector en Canadá, Estados Unidos, que proveen equipamiento y servicios de petróleo, y lo vemos bastante favorable ese sector porque está muy bajo nivel de valoración y está muy bajo nivel de actividad, que antes se perforaba 2.000 pozos por mes y creo que el mes pasado pues 650. Entonces debería aumentar mucho en los próximos años, que será muy bueno para los precios del sector y casi independiente de lo que pasa con el precio de crudo. Pues tomamos muy buena nota. John Teed, fundador y director de Hamco Financial. Muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a estas perspectivas de un sector que está muy caliente, al menos en este momento. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dejamos por un momento el sector petrolero, nos vamos a ir a